Buenos días con todos y con todas. A nombre de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros FEDESEG, queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar Perspectivas de la actividad actual y futura del volcán Cotopaxi. Agradecemos su importante presencia. Mi nombre es Carla Polo, seré su moderadora en este evento. Con el fin de garantizar la calidad del webinar, por favor, tengan en cuenta lo siguiente. Para una transmisión sin interrupciones, sus cámaras y sus micrófonos han sido desactivados. Para realizar preguntas a nuestro invitado, por favor, utilicen la opción preguntas y respuestas. Para los comentarios también pueden utilizar el chat. Les recordamos que este evento y todos nuestros webinars son grabados y los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, fedeseg.es. Les invitamos también a visitar nuestras redes sociales y la página www.fedeseg.org para mayor información de nuestros eventos y actividades del sector asegurador. Al final de la exposición tendremos 10 minutos para responder a sus inquietudes. En esta oportunidad contamos con la participación del doctor Hugo Yepes, reconocido sismólogo de nuestro país. Él es doctor en Ciencias de la Tierra, Ambiente y el Universo por la Universidad de Francia. Actualmente cumple funciones como asesor de riesgos en la Alcaldía de Quito. Su reconocido trabajo hacia la comunidad lo ha hecho acreedor a importantes premios y galardones. Su misión se ha centrado en reducir el impacto de los fenómenos sísmicos y volcánicos en el Ecuador a través del monitoreo permanente, la investigación científica y la aplicación tecnológica para promover una cultura de prevención. Le damos la más cordial bienvenida a Hugo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por darnos tu tiempo para conocer cuál es la situación del volcán, la situación de riesgo en la que estamos. Así que muchísimas gracias, Hugo, y bienvenido a este espacio. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todas y con todos. Gracias por la invitación y como entiendo que hay poco tiempo, entonces creo que procedemos de una vez para hablar un poco del volcán Cotopaxi y la perspectiva de la actividad actual y futura de este volcán. En primer lugar, un poco a ver, perdón, me error acá. Es la intencionalidad de esta rápida charla de entregarles información sobre el Cotopaxi, los peligros, ciertas características y ciertas dimensiones que es necesario entender para comprender lo que puede pasar, ¿no? El discutir sobre el estado de la actividad actual, cuáles son las perspectivas futuras, algo sobre las afectaciones al Distrito Metropolitano de Quito y culminar con la posibilidad de entender las dificultades relativas al manejo de una crisis. Empecemos entendiendo que el Ecuador está lleno de terremotos y volcanes no por coincidencia, sino porque tiene una localización muy clara dentro de lo que es la tectónica de placas a nivel mundial. Y a mí me gusta mucho esta imagen que se tiene de lo que es la sismicidad y el volcanismo en el Ecuador, ¿no? En primer lugar, obviamente, este es nuestro país y esta línea de acá es la, la fosa en donde convergen la placa de Nazca que se mueve en esta dirección, más o menos a la velocidad en que crecen las uñas, es decir, imperceptible, pero a las 2 semanas uno ya se da cuenta que se murieron, ¿no? Entonces, esta es más o menos la velocidad de convergencia de la placa de Nazca en un choque, es una convergencia, frente a la placa sudamericana que resiste esta convergencia. Pero eso provoca, como ven, estos círculos y estrellas son la sismicidad de profundidad de menos de 50 kilómetros en el panel izquierdo y en el panel derecho la sismicidad de profundidad de más de 50 kilómetros. Y en este panel derecho, a su vez, vemos estos puntitos de aquí que están relacionados al volcanismo activo que existe en el país. Y
como ven, varias cosas, ¿no? La, la sismicidad del país está en la parte del contacto de la placa de Nazca con la placa sudamericana. Eh, es mucho menor desde más o menos hablamos de Bahía para arriba, las estrellas de aquí están los tamaños de los sismos relativos a su energía, de tal manera que estos ya tienen una estrella porque si se ponen círculos tapan todo el gráfico, pero esto sería el equivalente al tamaño de un 6.5, de un 6, y los 5 ya casi no se ven porque las energías son mayores. Y el de 8.8 de 1906, básicamente sería un círculo de este tamaño. Pero lo interesante es que para la sismicidad más profunda, digamos, de más de los 50 kilómetros, son estos colores están relacionados solo al sur del país. De hecho, por aquí estuvo el sismo de Machala, que fue de 50 y tantos kilómetros. Por aquí estuvo un gemelo de ese en 1980, tal vez alguien se acuerda, que fue el sismo de Progreso, pero estos todos están relacionados a estos sismos profundos, mientras que son superficiales. Estos liberan mucho de energía, estos también, pero los que provocan las víctimas están relacionados con esto, que casi no se ven, están en superficie, y a su vez, ya lo vamos a ver también, están relacionados al volcanismo. Entonces, como les decía, el volcanismo tampoco está aleatorio, sino que está solo en la parte centro-norte del país, hacia el norte. Esta es la línea que une, vamos al otro gráfico, estamos viendo este gráfico de acá. Esta es la línea que une el Sangay con el Chimborazo, volcanes activos. El Chimborazo no tanto, pero activo igual. Y de aquí para el norte tenemos los volcanes, pero no tenemos más al sur. Y este volcanismo está relacionado con toda esta inmersión de la placa de Nazca, una placa que se divide en dos. Esta es la parte nueva, esta es la parte vieja. Aquí hay una convergencia en una forma cóncava de la forma de la, de la fosa y también del límite del continente. Esta es la plataforma continental, y esa convergencia a su vez rompe aquí el continente y provoca que los sismos fundamentalmente peligrosos o mortíferos, muy mortíferos, estén relacionados con esta parte. Entonces, ahí hay uh, una uh, aquí hay a ver, parece que no escuchan bien, voy a cambiar, voy a sacarme los audífonos a ver si se mejora. No sé si ahí me escuchan mejor. Sí, sí te escuchamos mejor, Hugo. Ya, entonces, la, les decía que todo esto tiene una relación muy clara con la tectónica, que es una tectónica permanente, una tectónica de los últimos 25 millones de años, de tal manera que podemos considerar el volcanismo, la actividad sísmica, la deformación de los Andes, por lo tanto los deslizamientos también, como un continuo, como un presente que siempre va a estar con nosotros, de tal manera que esto lo podemos considerar no que está pasando ahora, ni dejará de pasar en el futuro, sino que estará siempre presente con nosotros. Y ahora vamos a hablar de uno de estos, que es el Cotopaxi específicamente, que está ahí por todas estas razones de las cuales hemos hablado. El Cotopaxi es un volcán andesítico, quiere decir que sus rocas están muy bien descritas en los Andes, es típico de los Andes, ¿no? Tiene una característica de la química del magma que lo hace no solo que sea andesítico, sino que genere capas sucesivas que van llenando o que van acumulándose y construyendo un volcán de estratos sucesivos o un estratovolcán, pero que no siempre erupciona como le conocemos, sino que es bimodal, es bipolar tal vez, en el sentido de que lo que hace siempre son erupciones andesíticas, pero
de cuando en cuando, cada algunos miles de años, hace erupciones muchísimo más violentas relacionadas con un magma más ácido que se llama riolítico y que puede destruir parte del volcán, como ya vimos, por ejemplo, en el Monte Santa Elena en 1980 en el estado de Washington. En este volcán se han definido 26 periodos eruptivos durante los últimos 2000 años, de los cuales 18 están mucho más descritos. Entonces, en general, podríamos decir que hay un evento por siglo en los últimos 2000 años. Y el mayor evento último está ya hace más de 100 años, ocurrió en 1877, con lo cual da un tiempo de 146 años antes hasta la última erupción grande anterior, ¿no? Y estas son erupciones explosivas. ¿Qué quiere decir explosivas? Ya los vamos a ver, pero que en general el Cotopaxi genera ceniza que cae regionalmente, flujos piroclásticos, flujos de lava, todo debido al glaciar que lo vemos, pero todo esto está muy poblado actualmente desde la última erupción de 1877. Tal vez unos básicos muy rápidamente, ¿no? ¿Qué es una erupción? Una erupción es una salida de magma en sus varias formas a la superficie terrestre, porque el magma puede tener varias formas. Y una erupción puede ser efusiva, con derrame de lava, como estos de acá, o explosiva, con explosiones y emisiones de piroclastos, como esta de acá, como esta erupción tipo estromboliana, o puede a veces concurrir las dos. Sin embargo, esto de acá, estas erupciones efusivas, son típicas de volcanes como los de Galápagos, los de las Islas Canarias, que vimos hace un par de años, como las erupciones en Hawái, que está actualmente activa, pero no son del Cotopaxi. No esperemos flujos de lava de estas características en los volcanes andesíticos de la Sierra Ecuatoriana, pero sí estas de acá que son explosivas con estos piroclastos, como lo vimos en el Tungurahua durante 17 años, desde el 99 al 2016. Ahora, una erupción o episodio eruptivo puede durar minutos, pues es muy pequeñita, a días, pero una fase eruptiva ya recoge varios episodios eruptivos y puede durar días o semanas, y un periodo eruptivo puede durar años o decenas de años. Entonces, no podemos pensar en la erupción del Cotopaxi, sino en periodos eruptivos de los cuales hay fases eruptivas y hay episodios eruptivos más grandes o más pequeños. La última fase o gran erupción, o gran erupción del Cotopaxi ocurrió en 1877 con pequeñas erupciones hasta inicios del siglo XX, dentro de un periodo eruptivo que duró décadas, como para entender bien este concepto que es necesario para lo que veremos después. Ahora, si es que hablamos de los riesgos del Cotopaxi, ¿no? Pensemos en que lo que nos interesa conocer es qué productos volcánicos no puede generar el volcán, sino que los que ya nos puede impactar. ¿Cuánto daño pueden causar en la sociedad? ¿Cuándo pueden ocurrir? Y si está o no expuesta la sociedad a un impacto de esto. Y eso es lo que queremos desarrollar acá, ¿no? No solo el peligro de la erupción, sino el riesgo de la erupción. Y todo esto relacionado al tipo de volcán que es el Cotopaxi, a su historia eruptiva, al conocimiento de sus amenazas y al seguimiento que se hace a su actividad, pero a los dos factores del riesgo que son la vulnerabilidad y la exposición ante el impacto, para entender bien dentro de la sociedad qué significa el Cotopaxi. Todo esto está cruzado por incertidumbres, ¿no? Porque ni conocemos las erupciones futuras, ni sus tamaños, ni el cuándo, el cuánto, pero también todas las incertidumbres están relacionadas a todo lo que implica la sociedad. ¿Por qué? Porque no solo es cuánto está expuesto, que puede ser conocido, pero sí en el manejo del riesgo, en la gestión del riesgo, hay muchas incertidumbres que suman a estas incertidumbres que son tanto de conocimiento epistémicas como a las aleatorias, en el sentido de que
La siguiente erupción no la conocemos y tampoco va a ser igual a 1877 o a la histórica, sino que son individuos específicos que hacen que esto sea un manejo de incertidumbres. Ahora, ¿qué produce el Cotopaxi? Entonces vamos a la primera pregunta, el qué, ¿no? Lo que el Cotopaxi produce en erupciones grandes y cuando estas se convierten en peligrosas son estos que se llaman flujos piroclásticos o nubes ardientes, como los vemos acá, ¿no? Son corrientes de densidad o corrientes que son más densas que el aire y se pegan a la superficie. Ponemos aquí una foto más clara en el Merapi, pero como en Indonesia, pero como podemos ver en el Tungurahua, ¿no? Que van descendiendo por los flancos, pero sus características son de que van por velocidad, tiene una velocidad de que en función de la pendiente de hasta 250 kilómetros por hora, muy rápida, y sus temperaturas pueden llegar desde los 200 a 800 grados centígrados y a veces más. Es decir, tienen una capacidad de acción inmediata sobre la superficie por la que están viajando. Esta es una imagen térmica de la erupción del Tungurahua con flujos piroclásticos en el 2006. Esta es la imagen dibujada del perfil del volcán, pero vemos que desde lo que se veía desde esta perspectiva, acá está bajando la corriente de densidad y esta es la nube ardiente que se produce, que lo vemos es más grande que el volcán mismo en esta erupción del 14 de julio del 2006 en el Tungurahua. Sin embargo, esto es lo que afecta a esta quebrada específica por donde bajaba. Entonces, bajó siguiendo el curso, obviamente manejado por la gravedad, pero esta es la capacidad erosiva que se tiene y esta es la capacidad de quemado o de secado inmediato que se podría dar por la velocidad con que pasan, pero a las temperaturas que pasan. Si es que a esto no le ponemos en el Tungurahua, sino en el Cotopaxi, vemos que estos flujos piroclásticos se encuentran sobre este glaciar. Esta es una foto del 2001, pero podemos ver la cantidad de hielo que está expuesta acá y el cráter en donde cualquier flujo de estas características obviamente tiene una acción inmediata sobre el glaciar, de tal manera que estos flujos piroclásticos más el glaciar generan los lahares, que son los peligros inmediatos que nos responden la pregunta del qué, porque no estamos al pie del volcán, pero estamos a distancias considerables, sin embargo, en los caminos de los lahares. ¿Qué son estos lahares entonces, no? Aquí podemos ver, ¿no? Estos son más o menos, esta es la anatomía de un lahar. Esto de aquí son varias decenas de metros, velocidades que pueden ir según la pendiente también de 30 a 100 kilómetros por hora, ¿no? El espesor también, ¿no? De todo esto y la longitud puede ser muy larga, pero están pegados a los valles y viajan por decenas o centenas de kilómetros. Sin embargo, en esta anatomía del lahar, lo interesante es ver esto que es el frente, que es muy rocoso del lahar, y esto puede tener de nuevo 20 metros, ¿no? Viajando a 30 kilómetros por hora, y en donde este frente va incorporando más masa, va generando un engrosamiento, bulking en inglés, y luego la parte de acá de lo que ha erosionado el lahar lo tapa y lo cubre totalmente. Aquí podemos ver el ejemplo de un famoso lahar, que es el lahar de Armero, en Colombia. Esta es la erupción del Nevado del Ruiz, y Armero está a 60 kilómetros por río, del río Lagunillas, del río Cerrado, perdón, y esto es el efecto de la ciudad de este del río. El volcán está hacia el norte en este caso. Este es del río por el que siguió el lahar, y la ciudad de Armero básicamente fue cubierta por el lahar, con el saldo trágico muy lastimoso de básicamente 22,000 personas que perdieron la vida en este fenómeno. ¿Cuánto viajó esto? Básicamente 60 kilómetros. ¿Durante cuánto tiempo? Unas 2 horas
lo cual le da una velocidad de 30 kilómetros por hora, pero al llegar, obviamente, se esparció y arrasó con lo que tenía que arrasar y el resto depositó la cola que habíamos visto en la anatomía de la jarra. ¿Qué más le puede impactar? Son las cenizas, ¿no? Las cenizas, en cambio, es del mismo magma, pero que sale, se fragmenta. Cuando el gas sale rápidamente del magma. ¿Qué pasa en un volcán? En un volcán, en la parte interna hay unas cámaras de recepción, unas cámaras de almacenamiento de un magma profundo que se produce a alrededor de 100 kilómetros de profundidad, más o menos 20, digamos, pero que con la subducción que veíamos al principio, estos sedimentos que por millones de años se depositan sobre la placa de Nazca son arrastrados a profundidades de 100 kilómetros y a esas profundidades más o menos hay una fusión parcial. Esa fusión parcial genera el magma primario que es caliente, se engrosa, hay más volumen, por lo tanto es menos denso y al ser menos denso, entre comillas, flota por la corteza, por la litosfera, y se hace prazo en la corteza y luego se implanta en la parte interna del volcán, en las primeras cámaras magmáticas. Pero, ¿cómo lo entendemos de eso? Ese magma es el equivalente a lo que veríamos en una botella de champán. Hay un líquido, ¿no?, que está bajo presión y que tiene ahí mucho gas disuelto por la presión misma. Pero cuando destapamos el corcho o cuando dejamos de escapar un poco de presión, como sería, por ejemplo, una gaseosa que la batimos y la tapamos con el dedo y generamos una pequeña salida, esa presión lo que hace es, al caer la presión interna, el gas se exsuelve, sale, burbujea, y al burbujear va pulverizando el líquido, y por eso hemos jugado de chicos y de grandes también, mojándole a alguien con cerveza, con lo que sea, y es nada más la pulverización que se da del líquido por el gas, y eso es la fragmentación de la ceniza. Y claro, aquí esta fragmentación entonces produce la emisión de ceniza, como nuestro famoso hongo del Pichinche del 99, y los depósitos son los que vemos acá, en este caso en el aeropuerto, por ejemplo. La ceniza conceptualmente tiene un diámetro menor a 2 milímetros, puede cubrir grandes áreas. Cuando es más de 2 milímetros ya tiene otros nombres, pero la que viaja es ceniza con este tamaño de partícula, pero genera irritación en la piel, ojos, en el sistema respiratorio. Si es que entra, las partículas mucho más finas entran a los pulmones, pueden entrar muy profundo en los pulmones, pueden ser muy perniciosas, sobre todo para personas con mucha susceptibilidad a problemas respiratorios, pero la agricultura, el ganado, los animales menores también se afectan, el techo, los techos que son vulnerables, como tejas, zinc, etcétera, perturbación de la movilidad, del tráfico aéreo y terrestre, afectación total o parcial a los servicios básicos, la producción de agua, por ejemplo, se hace a cielo abierto. Entonces, estamos hablando de una cobertura general de esta ceniza en función de la dirección de los vientos y que puede producir estas perturbaciones y pueden no ser directamente letales a no ser que los techos colapsen o el sistema respiratorio falle por este tipo de problemas, ¿no? ¿Cuánto puede impactar, no? Esto es 2 milímetros de ceniza en Quito en el 99. Esta es la ciudad en blanco y negro, aunque es una foto de color. Esta es la ciudad después de la lluvia. Entonces, puede ser así de pequeña, con 2 milímetros, pero en el caso de 1877, Sodiro nos dice que a la 1:30 de la tarde, luego de que era evidente la erupción a las 8 de la mañana y que se aproximaba a la ciudad, ya había una luz débil, había una penumbra, y a eso de las 12 necesitaban ya luz artificial para leer, pero a las 4 había penumbra total, al punto que las personas, encontrándose, se tropezaban cuerpo a cuerpo sin que la vista se apreciase, apercibiese de la mutua proximidad, ¿no? Y entonces, esto da la idea de que
aunque no puede ser letal, puede ser muy complicada. Una urbe como Quito, una ya megalópolis con millones de habitantes, sin preparación para esto y sobre todo depositándose de manera general y con todos los consecuencias que se pueden dar. Es una imagen de Tungurahua, 20-30 milímetros de ceniza, que tuvo en las Filipinas con 50 milímetros de ceniza, y claro, esto ya genera, por ejemplo, el abatimiento de las ramas de los pinos, del colapso de techos, etcétera. Ahora, ¿de qué depende de la magnitud del impacto de estos fenómenos? Y yo he puesto acá algo que hay que desmitificar, que una erupción no es un terremoto, porque mucho de la conversación coloquial que dice, bueno, viene la erupción, ¿cuánto tiempo se demora en viajar el lajar? Y se acabó el problema, no. Esto es un proceso largo, no es un terremoto que llega, pega, se va, hay unas réplicas y se acaba y el impacto está, sino que esto es algo que es un proceso de maduración, de crecimiento, de muchas incertidumbres también, en donde pueden haber muchos eventos importantes, múltiples fases y episodios eruptivos de diferentes tamaños. Y el tamaño se le mide con el índice de explosividad volcánica a lo largo de un tiempo de varias décadas a veces. Este índice de explosividad volcánica por sí mismo tiene una incertidumbre epistémica en su escala, en la forma de ser, y la duración también es de cada una de las erupciones también tiene una incertidumbre, y hay erupciones que generan ceniza y gases, y hay erupciones que generan flujos piroclásticos y lajares, por lo tanto, como el que acabamos de ver, el Cotopaxi, a más de cenizas y gases, y hay otras incluso que generan colapsos de todo el volcán. Entonces, todo esto es algo que no controlamos. Pero, ¿qué es el índice de explosividad? El índice de explosividad va del 0 al 8 y básicamente describe el volumen máximo de material volcánico. El magma es cuando está debajo de la superficie, dentro del volcán, y ya no es el magma, sino cualquiera de los productos volcánicos como cenizas, como flujo piroclástico, como lava, ya es cuando está afuera, ¿no? Entonces, esto colectivamente se llama tefra, y entonces este material expulsado, cuando llega al orden de 1 millón de metros cúbicos, estamos hablando de que la erupción es pequeña todavía, muy pequeña. ¿Cuánto es 1 millón de metros cúbicos? Imagínense el Estadio Olímpico Atahualpa lleno, eso está de ese orden de magnitud, ¿no? Pero las erupciones pueden ser de 10, 100, 1000 millones de metros cúbicos, y con eso estamos llegando entonces a las descritas en la historia, que son de 2, 3, 4. Hemos hablado de la de 1877, de una erupción grande, 4. Hasta 1000 millones de metros cúbicos, pero claro, puede ser de 200 millones de metros cúbicos, puede ser de 800 millones de metros cúbicos, y todavía está en este rango de 4. Entonces hay incertidumbre epistémica. Pero lo otro es que también la altura de emisión de ceniza puede ser muy grande, y por lo tanto, mientras más grande es, más vientos cruzados toma, porque hay una estratificación de los vientos en nuestra atmósfera y las capas superiores. Pero la duración del evento puede ser menos de 1 hora y podría llegar hasta 1, 2, puede ser unas 6 horas y llegar hasta valores de 4, pues si es que dura más, puede ser de 3 a 6, y si es que ya son erupciones que se describen, ya se terminan las descripciones, pero de 4 para arriba son cataclísmicas, paroxísmicas, mientras que las 2 y 3 todavía se le clasifican como explosivas, y las 1 y 2 como lentas, graduales y explosivas, pero estas muy grandes duran varias horas. Entonces por eso no es un terremoto, porque además, y esto es importante entender, el volcán empieza a erupcionar, pero nadie sabe el momento que empieza a erupcionar si va a durar menos de 1 hora, o va a durar 4, o va a durar 7, o va a durar 14. Y si es que sigue y se sostiene en la erupción, entonces la erupción pasa de 1, 2, a 3, a 4 y eventualmente a 5.
y las 6, 7, 8 ya básicamente la humanidad solo las ha visto en depósitos, pero no las ha visto, tal vez las 6 sí, pero 7 y 8 ya son más de extinción de especies, ¿no? Entonces, esta es la característica de las erupciones en su dinámica también. Y claro, estas erupciones grandes, como las que nos interesan, ¿no? Son aquellas que pueden producir hasta 1.000.000 de metros cúbicos, perdón, 1.000.000.000 de metros cúbicos, 1 kilómetro cúbico, y son las que han generado los grandes lahares que han viajado a lo largo de todos los drenajes del Cotopaxi, ¿no? Erupciones más pequeñas han generado flujos piroclásticos y lahares, pero no necesariamente viajando por todos los flancos. Entonces, esto es lo que nos... ¿Qué es rápidamente la cronología eruptiva del Cotopaxi, ¿no? Desde los últimos 1.000 años, entonces tenemos erupciones con todas de emisión de ceniza, lahares, pero veis 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 3, 3. Entonces estamos hablando de que esta es la secuencia que hace que se tenga una erupción por siglo en promedio, con erupciones muy grandes hace cerca de 1.000 años, de más de 4, hace, perdón, cerca de 2.000 años, aquí hace cerca de 1.000 años. Aquí una erupción muy conocida, que es un marcador, que es la capa X, ¿no? Y erupciones grandes en el 1742, 1744, está en discusión, tal vez es una sola. 1768 sin duda, 1877 y una 1532 que también parece de tamaño 4, de índice de explosividad 4. Esto es entonces la distribución de los periodos eruptivos en la historia, ¿no? La primera descrita por los españoles, 1532-34, BI4, ¿no? Estas 44 y 1744 y 1768, ¿no? Pero lo interesante es que estos de tamaño 2 o tamaño 1, pero que pasan por la historia, ocurren un poco antes, miren ustedes, ¿no? Y se tienen unas de índice de explosividad 3. Y ahí tal vez un periodo de no actividad entre esta última y 1868. O sea, aquí son 10 años, entonces está 1710, 20, 30, 40, 50, hasta 1768, 1766, que es esto de acá. Entonces, un gap de unos 13, 14, 15 años. Un outlier, una única en 1803 que todavía tiene un signo de preguntas, pero luego, por ejemplo, en el siglo XIX, ¿no? Una secuencia sostenida de erupciones que se hacen más, perdón, más espaciadas, pero que tiene en el medio una BI4 1877 y al menos 3 BI3, ¿no es cierto? Y entonces esto ya nos llama a hablar por fin de periodos eruptivos, que pueden ser estos 30 años, estos tal vez casi un siglo de actividad permanente, pero en esta primera parte o en esta segunda parte con erupciones en 1854 o 1877 con sus acompañantes menores. ¿Y dónde estamos? Estamos en el año 2015 y en el año 2022 que empezaron, tal vez una de 0, una de 1, ¿no? Y algunas de estas, ¿por qué la X igual? Porque tal vez son 2 o tal vez son 1, esta ya colectivamente llegó a un nivel 2, pero estamos seguramente en el inicio de un nuevo periodo eruptivo que no sabemos cuánto va a durar. Lo que sabemos es que tiene al menos 2 periodos, o dos eventos, perdón, 2 fases en el 2015 y 2022 hasta el día de hoy. ¿Qué es el estado actual de la actividad del Cotopaxi, no? La reactivación en el 2015, un inicio de un nuevo periodo, claramente como vemos en esta parte de atrás, ¿no? Entonces, luego de esta tranquilidad, desde la última importante o desde la última grande de 4, lo que hablamos, los 146 años, pero esta, digamos, de estos últimos 70 años sin actividad. Pero lo que hace el 2015 el volcán es empezar un proceso de una limpieza del conducto volcánico. Esta es una linda foto de mi colega Patricio Ramón, 2014. Este es del volcán, el cráter, un glaciar interno, el fondo del cráter, otro glaciar de fondo, muy pequeñito, preservado, invisible a la vista de todos.
Pero luego de la actividad eruptiva del 2015, la imagen actual es esta, ¿no? El mismo glaciar, el mismo norte aquí, ¿no? Acá ya no se ve el fondo del cráter, no es tanto por la foto, sino que en esta imagen térmica se ve en realidad un hueco circular, cilíndrico, que no se tiene claridad sobre el fondo, ¿no? Estas fotos de los colegas del geofísico del 22, noviembre 22, noviembre, diciembre del año 2022, ¿no? Entonces, claramente lo que se ha generado acá es una apertura del sistema, una limpieza de la garganta, ¿no? La garganta profunda del volcán ahora, y está limpia. Entonces, esta actividad lo que ha hecho es hacer más accesible a los magmas que suben a la superficie. Entonces, luego de esta limpieza del conducto volcánico, ¿qué pasa en los episodios del 2022 hasta ahora, ¿no? Esto lo podríamos considerar como una fase de actividad eruptiva sostenida, no explosiva, de nivel bajo, ¿no? Porque hemos visto lo que implica nivel alto, e implica millones, decenas o centenas de millones de metros cúbicos, y aquí lo que está saliendo es muy poco, con emisión moderada de gases y vapor de agua, con poca carga de ceniza juvenil. Ceniza juvenil es nueva, ceniza que está viniendo desde las profundidades, lo cual le da una característica de magma nuevo, de un componente magmático juvenil, es decir, una nueva fase eruptiva, un nuevo periodo eruptivo abierto en el 2015, con 2 fases hasta ahora. El geofísico habla del escenario probable a corto plazo, que se mantiene la actividad por semanas o meses hasta agotar la energía que está produciendo esta anomalía. Se estaba agotando y ha sido renovada en la última semana y pico, con más actividad nuevamente de ceniza. Pero, ¿qué nos dicen los escenarios en el mediano y largo plazo? Porque no tenemos que verle al volcán hasta el día de mañana o la siguiente semana, ni el fin del mes, sino qué significa es una apertura, ¿no?, de un nuevo periodo eruptivo. Y como decíamos, ¿no?, aquí este nuevo periodo eruptivo puede estar reflejado por esto. Puede ser aquí no sabemos, pero del siglo XVIII, o del siglo XIX, o del siglo XX, en los cuales estos dos terminaron en erupciones grandes, y si es que no es la terminación de la actividad empezada aquí o empezada aquí, del siglo XX hasta 1942, que no está además muy bien documentada, aunque ya es bien entrado el siglo XX. Esta podría ser el único periodo eruptivo que no terminó en erupción grande. O de nuevo es el enfriamiento de esta muy activo siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, en ese aspecto, quitando ¿no?, tenemos dos periodos eruptivos con erupciones de BI4, y no, o entonces 2 de 3 que terminan con BI4, o 2 de 2 que terminan con BI4, y uno que seguramente tuvo las mismas características. Entonces, esta pregunta de mediano y largo plazo no podemos sino acudir a la historia y ver lo que está diciéndonos el volcán en este paso. Entonces, en su condición andesítica, no en su condición riolítica, los escenarios posibles del Cotopaxi son que esta erupción actual no llegue a un BI1, BI2, como fue la del 2015, en donde ya vemos lo que pasa, larga, baja magnitud, no hay eventos explosivos todavía, no hay explosiones registradas, sino emisiones nada más, sin flujos piroclásticos. Pero también puede escalar a una estromboliana violenta, estromboliana porque son los volcanes andesíticos, producen este tipo de erupciones como el del Tungurahua, pero fueron descritas en el volcán Stromboli en Italia, en el sur de Italia, el sur de Sicilia, por eso son estrombolianas, pero son básicamente tipo Tungurahua, de BI2, BI3, o sea, de 10 a 100 millones de metros cúbicos, ya con pequeños flujos piroclásticos con lajares medianos. Los de BI3 llegaron a la Tacunga, todos ellos 11 en el periodo histórico. Ninguno de los BI3 llegó al Valle de los Chillos, o por lo menos fue descrito en el Valle de los Chillos.
y otras ya subplinianas. ¿Por qué subplinianas? Porque de Plinio, porque Plinio fue quien describió la erupción del volcán de Nápoles, del Vesubio, ¿no? En el año 79 de nuestra era, que destruyó Pompeya. Entonces esta fue una BI5 seguramente, Plinia, ¿no? Pero una subpliniana, ¿no? De BI3-4 con flujos piroclásticos potentes y con lahares grandes, o también la posibilidad de erupciones ya no subplinianas, sino plinianas, como la de 1744 o la capa de hace 1000 años, con un depósito regional de ceniza, con flujos piroclásticos muy grandes y con lahares mucho más grandes todavía. Y estos son entonces los escenarios posibles que se abren ante un inicio de un periodo eruptivo. ¿Por dónde? Van por los drenajes norte, Río Pita, Santa Clara, San Pedro; al sur, Cutuchi, San Lorenzo, los lahares, ¿no? Porque los flujos piroclásticos se quedan en los primeros 10, 15, 20 kilómetros del volcán, dependiendo de su BI, de su índice de explosividad, ¿no? Pero en los lahares, estos pueden viajar cientos de kilómetros, ¿no? El de 1877 en 18 horas llegó al Océano Pacífico. Y a lo largo, entonces, Pita, Santa Clara, San Pedro, Guayabamba, Esmeralda, al norte, al sur, Cutuchi, Saquimala, Laques, Pumacunchi, que no nace ahí, pero que es tomado igual que el Santa Clara; Atate, Pastaza; al oriente, Tambo, Tamboyacu y Río Napo. Específicamente sobre Quito, ya para ir terminando, ¿no? El Cotopaxi, ¿no? Aquí está el Cotopaxi, y este es del río Pita, en Fucsia; este es del río Santa Clara, ¿no? Este es del río San Pedro; aquí está el Ilaló. Pero Quito se queda al oeste de los ríos, de los lahares, mientras que el resto del callejón interandino se queda al este. Estos drenajes además están en zonas densamente pobladas, y además tienen la complicación de que están en dos jurisdicciones diferentes, como son el Distrito Metropolitano y el Cantón de Unión, ¿no? Pero, ¿qué implica esto? Ya viéndolo en cierto detalle, ¿no? Si es que esto es del río Pita y esto es del río Santa Clara, el San Pedro, ¿no? La conectividad entre las dos zonas, digamos, entre el este y el oeste del Distrito Metropolitano, se ve totalmente cortada, porque estos lahares, con esos tamaños, con esa energía, con esa capacidad destructiva, van a cobrar su peaje, digamos, aquí en las carreteras como la E35, la Ruta Viva, perdón, la E35 acá también, la Ruta Viva, la Valda Guayasamín, la Ruta Collas, la Ruta de Guayabamba, haciendo que sea inaccesible, por ejemplo, al aeropuerto, o haciendo que, por ejemplo, Cayambe, el norte del Valle Interandino, no pueda acceder a Quito, a sus centros naturales de comercio. Y a su vez, desde el sur también, igual podemos verlo acá, ¿no? Todo lo que pasa al sur, la Panamericana, la E35 está aquí, entonces tampoco hay ningún tipo de acceso o salida desde el sur del Valle Interandino o centro del Valle Interandino hacia nuestra capital, ¿no? Hemos realizado un modelo de exposición multiamenaza y multipropósito que permite cuantificar los elementos expuestos a los fenómenos de una erupción de índice de especificidad más de 3, ¿no? Que se basa en la de 1877, en donde esta cuantificación nos permite llegar a esto, ¿no? Ya vimos, ya hablamos de los puentes, ¿no? Aquí podemos ver la pequeña altura de los puentes, en la ruta Collas, por ejemplo, a pesar de ser de las rutas, de las vías más caras construidas en el país, ¿no? El puente está tan bajo por no hacer el puente grande que se había previsto, y poder hacer movimientos de tierras para que la corrupción funcione. El puente se hizo tan cerca del río que ahora está en absoluta vulnerabilidad, ¿no? En el aeropuerto ya hemos dicho, infraestructura eléctrica también
vulnerable a la ceniza, techos de teja vulnerables, acceso a hospitales, etcétera, etcétera, pero de manera más cuantificada la longitud de la tubería del alcantarillado que está expuesto en las zonas de impacto de lajares desde el orden de los 16.000 metros, de tubería de agua potable 42.000 metros, de comunicaciones y cableado de 80.000 metros, postes de luz son del orden de los 4.000, postes de luz con luz encima una luminaria del orden de los 2.000, etcétera, etcétera, etcétera. La longitud de vías de transporte son 100 kilómetros en estas zonas, contando todas las calles, pero el número de edificaciones también en el distrito metropolitano, por eso aquí no está el GAD de Rumiñahui, sino solo el distrito metropolitano para el cual desarrollamos el modelo de exposición. Estamos hablando del orden de las 5.500 edificaciones, con un costo de reposición de unos 400 millones, del orden de los 11 centros de salud, colegios, escuelas 45, centros deportivos, gasolineras, etc. Entonces, para concluir, ¿no? Porque ya se nos acabó el tiempo, lo que finalmente quiero comentarles es que tenemos en la página del Distrito Metropolitano tenemos esta información sobre los preparativos que se llama volcancotopaxi.es. Y esta nos permite entonces ir viendo un poco esto un poco más en detalle, qué son los peligros, cuáles son las zonas de impacto, pero también qué es lo que podemos hacer en cada uno de los lugares en donde estamos para construir un plan familiar de emergencia, que no solo te diga cuáles son las zonas seguras y cuáles son los sitios en los cuales se puede acudir, sino también que permita pensar toda la complejidad que significa erupciones grandes de BI3, BI4, con una incertidumbre en las decisiones y con una incertidumbre en los tamaños de las erupciones. Gracias. Gracias, gracias Hugo. Patricio Salas te saluda. Excelente la presentación y creo que nos da una visión más clara sobre el riesgo que enfrenta no solamente la capital, sino toda la zona aledaña al volcán. Yo quisiera hacerte una pregunta para iniciar esta ronda, y es, ¿cómo están diseñadas las alertas tempranas, llamemos así, que pudieran activarse ante un momento ya más crítico? Esto en virtud de la capacidad de reacción de las personas, de las empresas y de las instituciones, ¿no? ¿Cómo están diseñadas las alertas tempranas? Bueno, a ver, las alertas tempranas básicamente están relacionadas a que haya una interpretación del estado de actividad del volcán. Y en base a esa interpretación, a ir escalando la expectativa de que se puedan dar erupciones grandes y peligrosas. Por eso es importante el entender no que hay una erupción, sino que se pueda dar una BI4 o una BI3 con flujos piroclásticos suficientemente potentes como para generar los lajares vía derretimiento del glaciar. Entonces, cuando yo hablaba de incertidumbres y ya no hubo cómo desarrollar más allá el tema de las incertidumbres, es complejo la decisión no solo de la parte científica, sino de las autoridades, saber si en la primera hora, como veíamos en la tabla, vamos a tener materializada una BI3 o BI4, sino que vamos a tener materializada tal vez una BI2. Y entonces hay unos tiempos de decisión, unos tiempos de incertidumbre, y hay una decisión sobre qué hago. Voy por la seguridad y digo, esto puede ser una alerta, digamos, esto puede ser una erupción grande y peligrosa, pero voy a pedir
voy a elevar el nivel para que se active la evacuación a la hora o en cuanto salen cosas que me ponen muy preocupado, o espero 3 o 4 horas para que ya se consolide una erupción grande, o espero 5 horas para que el detector de lajares, que son equipos que están distribuidos a lo largo de los drenajes, ya detecte los primeros lajares, en cuyo caso sí tengo solo los 30 a 40 minutos para evacuar, mientras que en el otro puedo tener 4 o 5 horas para evacuar. Pero claro, cuando el volcán empieza con ese tipo de erupciones grandes, pero que no culminan con flujos piroclásticos y generación de lajares, estos van a ser percibidos por la comunidad como falsas alarmas, y a la segunda ya no acepto. Y peor si es que me han robado la casa en el camino. Y a la tercera peor, y a la cuarta pido la cabeza del presidente. ¿No es cierto? Entonces, esas son las incertidumbres de las cuales no se habla mucho y que, de nuevo, no son un terremoto. No es que va a empezar y tiembla duro ya, sino que es un proceso de maduración, es un proceso de decisión, y es un proceso en el cual, si es que como sociedad nosotros le pedimos a la autoridad, dicen, bueno, avísenos solo cuando los lajares sean cosa segura y yo me muevo en 30 minutos, o como sociedad le decimos, no, vamos a tener más precaución hasta que aprendamos mejor cómo funciona este volcán en momentos más activos y más grandes, ¿no? Entonces, todas esas son las incertidumbres y complejidades que se tienen. Interesante. Fuera de las zonas que has mencionado, ¿no? Que es el que abarca el estudio que se realizó, esta simulación, fuera de esa zona, inclusive yéndonos un poco a mayor distancia, ¿cómo se afectaría a otro tipo de infraestructura? Por ejemplo, se me ocurre lo que podría pasar con la presa de Manduriaco, por ejemplo, ¿no? ¿A qué extensión podría tener otro tipo de daños también, digamos, de mayor impacto, ¿no? Como en esta obra de infraestructura, u otros puentes de conexión que existen en la vía, en distintas vías, ¿no? Fuera Sí, del distrito metropolitano? ¿Cómo lo ves? sí. Mientras se tenga infraestructura bloqueando el drenaje natural del volcán o los drenajes naturales, entonces van a tener cierto nivel de impacto. Si es que seguimos el drenaje norte, ¿no? Nos encontramos a más de esos puentes, hay unos 2 más en la zona de Perucho y uno en el Chontal, y llegamos a la presa de Manduriaco. Y la presa, su diseño es un diseño que en teoría permite el desfogue de agua, pero está hecho en los lajares antiguos y está al nivel de sedimentación que el desfogue, que la sedimentación ya complica el desfogue en tiempo normal. De tal manera que la llegada de sucesivos lajares, porque además aquí podemos tener varios episodios y varias fases eruptivas en un tiempo dado, ¿no? Hace que el manejo de eso sea muy complejo, porque va a pasar por ahí. De nuevo, en 1877 llegó en 18 horas al Pacífico, y fue claro que ese BI-4 llegó al Pacífico, entonces que la rellene, que la cubra, no sería ninguna sorpresa. Lo mismo hacia la presa de Aguayá, porque cuando sales del Cutuchi, llegas al Patate, al Pastaza, y está represada por el Aguayá, ¿no? Y entonces, si es que todo lo que hay ahí, ¿no? Todo lo que está en el medio, en el camino, es básicamente sujeto de impacto. Y obviamente esa magnitud de la erupción y esa altura que pueda tener implica también la amenaza a las diferentes infraestructuras. Por ejemplo, todo lo que significa pasos subfluviales de oleoductos, de poliductos, de acueductos, todo lo que significa transmisión en superficie de poliductos, por ejemplo, en la zona sur, todo lo que significa cables de alta tensión, de baja tensión, todo lo que significan cables de fibra óptica, todo lo que significa, en definitiva, generación y transmisión eléctrica, sobre todo, bueno, estamos hablando de las presas, todo lo que significa transmisión de agua cruda para el tratamiento, lo que significan a plantas a cielo abierto para el tratamiento de agua, lo que significa la capacidad de telecomunicaciones
y de Internet, que ahora es tal vez más importante que el agua para algunos servicios, ¿no? Entonces, todo eso está expuesto a lo largo de los ríos en esas tal vez zonas de 500 metros de al lado y lado, a veces mucho menos, a veces un poco más, pero que no consideraron, ¿no? Estas capacidades destructoras que tienen los lajares por esta anatomía que veíamos y por esa energía y ese momento que tienen. Ujú. Una última pregunta, Hugo. Esa simulación que hiciste, ¿el público puede acceder a conocerlo? Pregunto por lo siguiente, ¿no? El sector asegurador, la mayoría tiene georreferenciado, por ejemplo, los riesgos que están contratados con algún seguro. Se puede hacer un match con la información que puedan tener las entidades públicas para un poco hacer de mejor manera la medición de un riesgo posible. ¿Es factible eso? Sí, hay, a ver, estamos hablando del modelo de exposición, ¿no es cierto? Ajá, sí. Sí, ¿no? Entonces, este es un desarrollo aquí a nivel municipal que seguramente en base a cooperación o pedido, sin duda se le puede acceder, ¿no? Lo interesante del modelo, y por ahí deberíamos, hacia allá deberíamos dirigirnos, no solo en el sector asegurador, sino en el sector de las decisiones más pensadas desde el punto de vista de la inteligencia de los datos, ¿no? Es que está desarrollado para ser actualizado permanentemente con catastro, con cada información pública y debería ser también con cada información privada, ¿no? Porque la bondad del modelo es que tiene georreferenciado ya tanto la obra pública como básicamente el edificio, ¿no? La edificación. Entonces, eso da una capacidad de decisión muy grande, ¿no? Excelente. Vamos a hacer algún tipo de acercamiento entonces con el municipio para un poco tener más información y ver cómo colaboramos. La verdad que ha sido una magistral intervención de Hugo. Nos ha actualizado plenamente sobre el riesgo latente que tenemos y especialmente al sector asegurador nos interesa por cuanto debemos actuar con responsabilidad, proactivamente y prepararnos para un eventual evento, ¿no? Ese es parte del cumplimiento de nuestra oferta de servicio, ¿no? Muchísimas gracias, Hugo, como siempre, brillante en la exposición, y a todos los amigos también agradecerles por habernos acompañado, ¿no? Carlos, cerramos. Gracias, Patricia. Gracias, Patricia. Sí, tengo todavía un par de preguntas de asistentes. Te las voy a hacer súper rápido y con eso cerramos, Hugo. Excelente. Nos están consultando, ¿qué debe tener en cuenta los miembros de la alta gerencia y de la alta dirección de las empresas para poder estar preparados ante esta contingencia? ¿Qué podrías tú recomendar? Perdón, el inicio de la pregunta no lo pude oír. ¿Qué deberían tener en cuenta los miembros de la alta gerencia y de la alta dirección de las empresas de seguros para poder estar preparados ante esta contingencia? A ver, en primer lugar, hay un pendiente que yo veo en general, y como sabe Patricia y saben algunos, yo he estado cerca o trabajando hacia las necesidades del sector con escenarios, con este tipo de temas. Recordarán tal vez algunos todavía el escenario de daños por terremotos del año 94, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todavía falta una verdadera cuantificación de los riesgos, ¿no? Y una vez cuantificados los riesgos generales, se puede ir a la parte específica de los riesgos que se tiene como exposición directa, pero también todo lo indirecto, porque también ahí se tiene la posibilidad de establecer cuáles son estas interrelaciones que hay entre cada uno de los aspectos de la vida y de los sectores productivos, etcétera. Pero más allá de eso, yo creo que
hay que tener muy en cuenta que uno debe pensar dónde está estratégicamente el riesgo individual o el riesgo colectivo del que quieren estudiar, hablar, frente a la realidad de que un lajar, producto de una BI4, corta el territorio en dos. Y entonces, casi si es que hay una anticipación adecuada, yo puedo escoger si me quiero quedar del lado de mi casa o del lado de mi colegio. Si me quiero quedar del lado de mi trabajo o del lado de mis papás. Y así también, obviamente, dentro de todo lo que implica esta relación que se tiene, si es que hay cadena productiva, hay encadenamientos de ese tipo de cosas, felizmente hay dos aspectos claros que nos han enseñado mucho eso, que es la pandemia, pero más allá los levantamientos indígenas sobre el tema de de la logística necesaria con interrupciones, ¿no? Interrupciones en tiempo o en movilidad o en conectividad. Entonces, creo que eso es, en primer lugar, no este posicionamiento geográfico podría empezar a generar mejores preguntas que se puedan plantear a quienes sabemos, ¿no? Listo, Hugo, y voy a cerrar por un tema de tiempo con esta última pregunta y que nos están haciendo, y es si es que tú sabes, conoces si es que existe coordinación entre el municipio de Quito y, por ejemplo, el municipio de Sangolquí para coordinar acciones respecto a esta amenaza. No lo que debería haber. No les No lo que debería haber. No hay una... falta una cabeza clara a nivel del ente rector para que esta necesidad, más allá de coordinación, sino de mancomunidad, se establezca, se genere y actúe. ¿Por qué? Porque lo que decida el Distrito Metropolitano tiene directo impacto con lo que tengan o puedan hacer los habitantes de Rumiñahui y viceversa. Lo que hagan los habitantes de Rumiñahui tiene directo impacto en las capacidades que esté planeando el Distrito Metropolitano de Quito. Pero además, ¿no? Los mismos mensajes, ¿no? Como ustedes seguramente habrán oído, ¿no? Hay un individuo que dice que se puede detener al Cotopaxi con obras de mitigación. Eso tiene un impacto directo en la preparación. Entonces, si yo me pongo atrás de la obra de mitigación, yo no me preparo para nada porque confío en el murito, ¿no? Y ya les pasó a los japoneses en el terremoto del 2011 con los muros que protegían a las bahías de tsunami, pero el evento fue más grande, el evento no fue bien considerado por los propios japoneses, con esa capacidad técnica, tecnológica y con esa economía y con esa historia. Entonces, ese mismo discurso anti-preparación que se da hace que hayan realidades diferentes y eso hace que la vulnerabilidad aumente nada más y con ello el riesgo. Listo, Hugo. Bueno, con esa pregunta vamos cerrando. Muchísimas gracias por tu tiempo y por darnos todo este conocimiento tan importante para esta gestión. Les agradecemos mucho a todos los asistentes que nos han acompañado. Esperamos que la información haya sido de utilidad y nos estaremos volviendo a encontrar en estos espacios. Una buena tarde. Gracias a todos.